Qué grato de partir uno estas tertulias con un amigo. Sobre todo vivimos una época confusa, una época de incertidumbre, un mundo Sí. de ansiedad, ¿cierto, Álvaro? Sí, salud mental hoy por hoy está a la orden del día. Yo pienso que eso es algo que nos ha dejado este asunto del encierro, la pandemia, el COVID, el problema de salud mental que tenemos hoy por hoy. Sí, así es. Ujú. Álvaro es médico de la Universidad Nacional de Colombia, Sí, señor. es una persona que de por sí ama la ciencia de la medicina. Sí. Hola Álvaro, una cosita. Dime. De su carrera de medicina, ¿cuál fue la materia que más le impactó a usted? Bueno, pues la medicina es muy extensa, por supuesto. Una ciencia. Claro, es una ciencia, por supuesto. Y hay que dividirla en las básicas y en las clínicas. Uh-huh. A mí siempre me gustó mucho la parte de fisiología y de bioquímica, donde están todas las hormonas, los neurotransmisores, todo ese tipo de cosas como para saber qué es lo que funciona adentro, cómo uno funciona. Y ahorita que soy internista, pues me apasiona mucho más entender eso y cómo aplicar los tratamientos, o sea, cuál es la razón de ser de ciertos tratamientos. Eso me parece muy interesante, porque, o sea, no es algo empírico, eso tiene su razón de ser. Sí. Sí. Cuando hacemos referencia a un médico internista, tiene que ver mucho con el relacionamiento social, ¿cierto que sí? Pues es decir, o sea, el médico internista es el médico que está a cargo de toda la parte de la salud de la persona, ¿sí? O sea, es el médico que está encargado absolutamente de todo. Eso es lo que uno llamaba hace muchos años, en mi caso, el médico general que llamaban, ¿cierto? Que ya hoy en día es diferente. ¿Sí? Pues, o sea, uno cuando se gradúa de la universidad queda siendo médico general. Entonces, pero pues, o sea, lo que uno tiene son, o sea, nociones muy someras de todo, ¿no? O sea, a la hora, la verdad, cuando uno se gradúa de medicina y cuando uno tuvo que hacer el rural, uno se dio cuenta que no sabía era nada. O sea, sabe poquito de todo, ¿sí? Uh-huh. Pero ya una especialización de estas, pues, amerita muchísimo estudio porque, o sea, la medicina interna abarca conocimiento de las demás especialidades, nefrología, cardiología, neumología, infecciosas, cuidado intensivo, muchas cosas. Entonces todo eso se agrupa como tal ahí. Además que también hay medicina interna hospitalaria, o sea, de las personas que están admitidas al hospital, o medicina interna ambulatoria, las que están en la consulta externa, Sí. que es un poquito diferente, sí. Álvaro, cuando estuvo en su primaria, Uh-huh. en su bachillerato, algún Sí. día creyó que se iba a convertir en un médico internista. Algún día pensó, de niño le gustaba, digo usted, jugar a ser médico, trató de ponerse alguna bata para decir yo soy médico. A nosotros nos dieron, me acuerdo mucho en el último año, eso de la educación vocacional, Sí. ¿no? Entonces me acuerdo mucho que hice unas prácticas de medicina en un hospital, siempre con ese temor. Yo he sido siempre una persona como con mucho temor a la incertidumbre, a lo que va a pasar el día de mañana si no lo tengo claro. Me acuerdo mucho que el último año del colegio fue complicado porque no sabía qué iba a pasar. Pero sí fueron muy útiles esas prácticas, como esa exposición. Ya cuando entré bueno, pero también estuvo esto, ¿no? Sí. Siempre estuvo al lado el asunto de la música, entonces siempre era qué es lo que va a pasar, Sí. si lo uno o si lo otro. Entonces, bueno, de pronto en algún momento me traté de inclinar más por este asunto, por el asunto de la música. Yo pienso que di en mi casa con un apoyo fundamental. Mi mamá siempre fue una persona muy especial en ese sentido. O sea, ella nos puso a nosotros a estudiar
música, ¿sí? Somos tres hermanos. ¿sí? O sea que ese legado de la casa. Pues sí, pero más que todo es que nosotros perdimos a mi papá, lamentablemente siendo muy niños, entonces digamos que en cierto modo ha sido como una terapia, ¿no? Desde siempre, entonces pues estuvimos en las clases, todo ese tipo de cosas, los tres, ella siempre nos quiso dar las mismas opciones a los tres, y pues a mí me gustó más. Yo pienso también que también eso tiene que ver con el maestro que uno es de, ¿no? O sea, claro. Y si tiene la empatía y todo eso. Entonces, pero la música siempre estuvo en casa desde muy pequeño, sobre todo la música tradicional colombiana. Sí, por allá habíamos. Sí. Precisamente yo aprecio en Álvaro que hay una relación o un gran binomio entre lo que es el arte de la música y la ciencia de la medicina. Es que la música siempre ha estado ligada con la medicina, o sea, el arte y la medicina siempre han estado ligados juntos. Por ejemplo, Apolo, el dios Apolo griego, es el dios de la medicina y el dios de la música al mismo tiempo. Y hay muchos casos en la historia donde las dos cosas se combinan, ¿sí? Sí. Muchas personas que han sido médicos, músicos o científicos y músicos. Por ejemplo, Alexander Borodin, químico, ¿sí? Y con nociones de medicina. Y un compositor, pues, de lo mejor. Y muchísimos casos más también que se combinan. En la música colombiana también. Por ejemplo, el caso del médico Jorge Villamil. Claro. Era médico y compositor. Ortopedista y compositor, claro, sí. Está el Jaime Martínez, el de los hermanos Martínez. De Bucaramanga, si no estoy mal. No tengo claro. Triple. Guitarra, él toca guitarra, violín, y el hermano era el que tocaba el triple requinto. El del dueto famosísimo de los hermanos Martínez, él era ginecólogo, el doctor Jaime Martínez era ginecólogo, y el primo de ellos es un gran triplista, José Luis Martínez, médico también. Sí. Hay muchos casos en donde eso se repite esa historia, afortunadamente. Y fíjese usted, Álvaro, que uno apreciando al maestro Jorge Villamil, independiente de ser un gran médico, tengo entendido que él fue director, no estoy seguro, de entonces en Colombia, del Seguro Social, me parece. Fue un gran compositor, sin dejar de ser un gran médico. Él fue el que compuso los guadales. Sí, claro. Él tiene mucha música especial. Él fue ortopedista y traumatólogo. Ortopedista. No sé si tuvo que ver con el Seguro Social, no lo sé, la verdad. Pero sí, definitivamente, un compositor insigne de la música colombiana. Los guadales, espumas, una cantidad de bambucos, pasillos, de todo. Siempre elogiando su Huila, ¿no? El departamento del Huila. Él era huilense. Sí. A ver, Álvaro, dentro de la música, usted cuando asiste a conciertos, ¿qué es lo que más le impacta de esos grandes maestros que usted aprecia? Por decir algo, ¿en qué es lo que usted más se fija cuando va a un concierto, ya sea acá en los Estados Unidos o en Europa o en fin? Cuando usted va al concierto se siente y anuncian al maestro que va a interpretar o al concierto, ¿a usted qué es lo que más le impacta? Independiente del aspecto de la escenografía, de lo que sea, ¿qué es lo que más le impacta a usted? Claro, o sea, siempre le impacta a uno esa atmósfera, ¿no? Sobre todo el preámbulo del concierto, ¿no? O sea, depende del tipo de concierto, por supuesto, pero siempre como eso. O sea, qué es lo que va a pasar cuando los músicos están ensayando cada quien por su cuenta, que es un desorden muy, muy emocionante, ¿no? En una orquesta sinfónica. Cada quien está tocando su partecita, pero al unísono se oye un desorden muy emocionante. Y cuando todo el mundo se calla, y cuando entra el director, eso es, mejor dicho, eso ya es la expectativa. Y si hay un solista, como en el caso del piano, pues, o sea, cuando entra el solista, bueno, la expectativa. Pero más allá de eso, ¿cómo hacer cantar a un instrumento como este, por ejemplo? ¿Sí? Porque este es un instrumento supuestamente de percusión, pero el fraseo, como tú lo puedes manejar, los matices, ¿no? O sea, en qué momento tú vas a tocar más fuerte, en qué momento le vas a bajar un poquito. Eso es muy importante. Y, o sea, por eso la obra tiene una riqueza especial. No simplemente es tocar la partitura. Pero ahora sí vamos a hablar con el doctor Álvaro, médico. Bueno. Cuénteme una cosa, Álvaro. Sí. ¿Qué es lo que más a usted le conmueve cuando atiende a un paciente? ¿Qué es lo que más le conmueve? ¿Qué percibe usted cuando va a un paciente y le comenta la situación compleja por la que pueda estar viviendo? De pronto la incertidumbre que ellos tienen y la falta de comunicación que ellos puedan tener contra la enfermedad.
Hay gente, o sea, que no es capaz de hablar con sus doctores, no saben de qué están enfermos, no saben qué pasaría si se dejaran de tomar las medicinas. Entonces es complicado en eso. Porque yo he apreciado una cosa en usted, Álvaro. Sí. A ver, la empatía, la bondad, el llegar a los demás. Usted como médico, independiente de la ciencia tan profunda como es la medicina, yo pienso que atender a un paciente, el darle un buenos días con alegría, el recibirlo en el consultorio con una leve sonrisa, sí, eso es fundamental. Pienso yo Sí. que eso incide para que el paciente se sienta más en confianza, Claro. y le pueda manifestar las circunstancias complejas por las que puede estar viviendo. Correcto. Y usted puede hacer pedagogía con ese paciente. Cuéntanos si ha tenido algunas experiencias en relación con lo que es la dirección, la conducción de su medicina para llegar a los demás. Sí, claro. Porque yo pienso que antes que el paciente está es la persona humana. No, es que ahorita el sistema que estamos viviendo en Estados Unidos lamentablemente está reemplazando a los médicos por proveedores más baratos, por decirlo así, ¿sí? Porque son, o sea, pagarle a un médico es costoso, ¿sí? Entonces ahorita estamos siendo reemplazados por asistentes de médicos o por una figura que no se conoce en Latinoamérica, que son las nurse practitioners, que son enfermeros que se educan un poquito más y pueden tomar decisiones médicas sin tener que requerir al doctor. Entonces, pero la parte humana se pierde mucho, porque ya es una, o sea, te asignan una cantidad de pacientes y tú tienes que verlos en una carrera. Como muy robotizados. Claro, además que el sistema nos exige eso, ¿sí? Pero tú tienes razón, no, o sea, no sobra nunca el buenos días, tratar bien a la persona y todas las cosas. Lo mismo se hace en todas las industrias, yo pienso. Si tú vas a un restaurante y te tratan mal, tú no vas a volver a ese restaurante por lo más lujoso que sea, sí. Y etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden pues traducir en otras industrias. Álvaro, hablemos de su maestra de escuela. Usted la tenga muy latente, muy presente, de su maestra cuando usted era niño. ¿De la maestra del colegio o la maestra de la escuela, del kinder? Sí. ¿Algún recuerdo que tenga? De mi maestra de escuela, me acuerdo mucho que le gustaba tocar guitarra. En Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá. Le gustaba mucho la guitarra. Y yo debía haber sido guitarrista, porque mi abuelo tocaba la guitarra, ¿sí? Así. Pero, o sea, él le fascinaba su música colombiana y todas las cosas. Y yo fui un enamorado de mi abuelo, ¿sí? O sea, enamorado, mejor dicho, 100% conectado. Y entonces yo tenía una guitarrita de plástico. A mí también me pasó lo mismo. Y entonces me acuerdo mucho que en esas fiestas de colegio, entonces mi profesora tocaba la música y yo con la guitarra pensaba que estaría tocando. O esas guitarras que venden en Boyacá, como de esa madera, no sé qué material será, pero esas que son como esas guitarras. No, de hecho, como artesanales, pero que no suenan nada, como que son como madera como de mentiras. Exactamente, o sea, tú la tocas y se rompe. Sí, entonces, claro. Esas eran mis guitarras cuando era pequeño. Pero me acuerdo mucho de una guitarrita verde que había de plástico, que no creo que sonara nada, pero mi mamá me decía que yo tenía el dedo rojo de tanto darle a la guitarra. O sea, guitarra de pesebre. Pues sí, guitarras de esas de juguete, ¿sí? De juguete, sí. Pero bueno, y cuando en algún momento traté de estudiar música en guitarra, pero me pareció tan difícil, ese instrumento. O será por el miedo a los callos de los dedos. No, sí, y cada vez, o sea, yo toco el tiple, pero siempre que lo toco, el asunto, no puedo, me parece dificilísimo, muy difícil. Cuéntame una cosa, Álvaro. Sí. Cuando usted se despierta en el día de hoy, el viernes, ¿y qué fue lo primero que pensó? Hoy viernes, sí. Que tenía una cantidad de compromisos con mis pacientes y bueno, o sea, afortunadamente, o sea, he tenido la fortuna de tener una aceptación interesante en esta área. Entonces la gente me llama mucho y le gusta mucho los consejos que le pueda dar en ese sentido, ¿sí? O sea, más allá, pues a veces... Porque, ¿sabe por qué le pregunto? Porque sí. yo veo en usted que es una persona muy positiva, ¿cierto? Usted... Pues tratamos de ser lo más positivos que se pueda, porque también imagínate, o sea... No, porque aprecio que las personas que son positivas siempre están abiertas al diálogo, a la conversación, sí, y a manejar, porque en medio de las adversidades uno puede ser feliz. ¿Usted no cree que uno en medio de las adversidades puede ser feliz? Depende de cómo se maneje. Pues es que las adversidades es como ese picantico de la vida. O sea, las montañitas de la vida. Claro. ¿Usted capitaliza algo de las adversidades? Todo. Es que ¿quién no aprende de sus errores? No los vuelve a cometer.
Sí. Y de ahí salen los consejos para otras personas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchas veces los que somos amantes de la música, Sí. usted a veces no combina a veces situaciones complejas y pide ayuda a la música, a ese arte. Absolutamente. Mira, a veces yo puedo llegar cansadísimo de trabajar, ¿sí? Muy cansado, que he tenido un día en el hospital o en la clínica, pero lleno de trabajos, o porque algún paciente se enfermó feo, o alguna cosa, o bueno, mil cosas que pueden pasar. Y la música es una terapia. Así sean 5 minutos de tocar alguna cosa que me guste, o compartir con mi esposa tocando algo, o cuando estoy en Colombia tocar con mi mamá, o con mi hermana, o con mi hermano que también toca. Eso es algo especial, ¿sí? Entonces, o con amigos como tú, que sabes que estuviste allá en la casa. Eso es algo bonito, es algo, claro, algo especial, pues para eso. O sea, la música es terapéutica. Háblame de su niño interior, de ese artista interior que usted tiene, ese niño que tiene. ¿Usted cómo conduce ese niño para ser más feliz de lo que usted es? No, este niño está pegado al piano cada vez que vea alguna cosa. Yo veo cualquier piano en cualquier parte, yo necesito que me toco lo que sea. Y a propósito de eso, lo que sea, bueno, pues aprovechemos lo que sea de una vez. Bueno, para nuestros amigos televidentes. Bueno, entonces... Qué grato compartir contigo. Estoy muy contento de que estés otra vez aquí en el área metropolitana de Washington. Siempre es un placer tenerte por acá. Me sorprendiste bastante con preguntas muy emotivas. De verdad que me hicieron recordar momentos muy bonitos y te agradezco por eso. Siempre recordar esas cosas son especiales. No, Álvaro, yo sé que muchas ocupaciones. Sé que de su parte, Álvaro, usted es una persona que está dedicado a la ciencia, como decíamos al principio, de la medicina, a servir a la humanidad. Qué agradable no servir a la humanidad. Bueno, pero para terminar esta charla tan agradable, este encuentro, ¿para usted qué es el amor? El amor es poder... a ver, el amor es lo más importante que puede haber. El amor es tener el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi madre, el apoyo de mis hermanos, las remembranzas de los seres queridos que ya no están. Ese es como el motivo que lo induce a uno a seguir adelante. ¿Cierto, Álvaro? Sí, ¿por qué digo yo que el amor? Porque yo diría que usted como artista, como esa persona que le nace y que siente, porque esa pasión por el arte de la música, yo creo que es un binomio, ¿no?, entre lo que es el arte y el amor, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿cuál es para usted qué es la esencia de la amistad? Pues la amistad es como la confianza, es como... Yo pienso que la amistad puede ser inclusive hasta más allá que lo que puede hacer el amor, ¿sí? Es la confianza de ese ser que es ajeno a uno, como tener en cuenta que no lo vayan a defraudar de ninguna manera. Tan difícil que hoy es eso, realmente. Tan difícil que es que encontrar un buen amigo. De verdad que sí. No es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil, pero en realidad, pues, yo digo que en esta época de la posmodernidad, diría yo que la amistad es un tesoro, ¿cierto? Sí, claro. La amistad es un tesoro, ¿no? Es un tesoro. ¿Por qué?
vivimos un mundo robotizado, un mundo donde ya casi no hay tiempo para dedicarle, diría yo, un espacio a los amigos. Correcto. Y usted es una de las personas que saca tiempo, muchas veces, para sacar eso. Pues como te digo, es que eso es terapia. Conversar con un buen amigo. Con un buen amigo. Y cuando yo hablo con mis muy poquitos amigos, siempre nos estamos acordando de las cosas que pasaron en el colegio o con cualquier tontería que lo divirtió a uno. Eso es suficiente como para remembrar esas cosas tan especiales, ¿no? O sea, son cosas bonitas, son pequeños minucias, pequeños motivos, pero que lo inducen a uno a estar ahí. Sí. Bueno, pero hagamos una cosa, ya que tenemos este encuentro tan grato, tan agradable, qué bueno sería despedirnos de nuestros amigos, ¿no? Que nos están viendo con una melodía en compañía de su digna esposa, qué bonito sería, ¿no? Bueno, pues, o sea, afortunadamente ella está aquí tras bambalinas, entonces bueno. traigámosla, Claudia, buenas tardes. acá Qué agradable. para que ella venga. Entonces, si toquemos alguna cosa. Algo bien bonito, ¿no? ¿Por qué no Qué tocamos de sería. pronto? Toquemos. Hay una obra de música colombiana, maestro, que es como el segundo himno nacional, yo pienso. Sí. Y que nos gusta mucho cerrar nuestros conciertos con esa obra. Sí. Entonces, toquémosla. Toquemos el Vals Pueblito Viejo. Perfecto, del maestro José A. Morales. José Alejandro Morales, correcto. De Santander, ¿no? Del Socorro Santander. El Socorro, perfecto. Bienvenidos, maestros. Bienvenidos. Maestro Álvaro, muchas gracias. No, gracias. Maestra Claudia, Gracias. muchas gracias. La verdad, Álvaro, que estuvimos complacidos en encuentros. Amables televidentes, muchas gracias por haber estado pendientes de este espacio, que espero hayan disfrutado con estos maestros, orgullo de Colombia en el mundo. Muchas gracias, Álvaro, muy agradecido. Gracias, Jesús. Muy formal. Gracias. Felicidades, adiós.